Hola, seguimos estudiando las ecuaciones diferenciales y en esta ocasión vamos a estudiar las ecuaciones diferenciales exactas y también vamos a ver el método de solución de una ecuación diferencial exacta, es decir, vamos a hablar de un método eh, de cómo resolverla. Pero antes vamos a recordar eh, un concepto que es del cálculo vectorial, que es la diferencial total de una función de varias variables, más específicamente de dos variables. Ok, entonces decimos lo siguiente. Si yo tengo una función en dos variables, como esta que tenemos aquí, z igual a f de x, y, decimos que su diferencial total es la función o la derivada, es la diferencial total, hacemos así, de z igual derivada de f respecto a x, de x, esta es derivada parcial de f respecto a x de x, más la derivada parcial de f respecto a y de y. Esto sería la diferencial total, o también se le dice exacta, de esta función que está aquí. Ahora bien, si uno tiene una curva de nivel, si tenemos una curva de nivel, como esta, una curva de nivel como esta, z igual a f de x, y, entonces si calculamos la diferencial total de esta, vamos a tener que esta c es constante, quedaría 0, entonces vamos a tener derivada de f respecto a x de x, derivada parcial de f respecto a y de y, pero por ser esta constante 0, daría 0. Esto a su vez, esto que está aquí, es una ecuación diferencial. Yo puedo decir que este término es m y este es una n. Y tenemos una ecuación diferencial. Es decir, podemos decir que este es m y este es n. Esto sería una ecuación diferencial. Ahora bien, una ecuación diferencial cuya solución va a ser esta curva de nivel. Esta es una ecuación diferencial cuya solución es esta curva de nivel. Y que la diferencial total de esta curva de nivel corresponde con este lado izquierdo de la ecuación. Mire que la ecuación 2, que es esta, es una ecuación diferencial donde hemos dicho que la m es la derivada parcial de f respecto a x y la n la derivada parcial de f respecto a y. Bien, y que la solución de esta ecuación no es más que esta curva de nivel que está aquí. La solución de esta ecuación es esta curva de nivel que está aquí. Bien, un ejemplo para tipificar un poco esto que está aquí sería el siguiente. Yo tengo esta curva de nivel que son circunferencias con centro en cero y el radio sería, recuerda que aquí iría r al cuadrado, entonces el radio sería raíz cuadrada de c. Entonces, yo quiero hallar la diferencial total de esta. Debo de calcular la derivada parcial de f respecto a x, es decir, derivo esta f, la derivo respecto a x parcialmente. Esto sería 0 y me quedaría nada más 2x. Es decir, que la derivada parcial de f respecto a x es 2x, aquí está, de x estoy reemplazando en esta fórmula. La derivada parcial de esta f respecto a y es 2y. Este sería 0 porque sería constante. Estoy derivando parcialmente respecto a y, da 2y igual 0. Pues bien, esta es una ecuación diferencial. Y esto puedo decir que es una m y esto una n. Es decir, que en este caso m es 2x y n es 2y. ¿Cuál es la solución de esta ecuación diferencial? Sería esta curva de nivel. Es decir, la solución de 3 es esta curva de nivel que está aquí. Son circunferencias con centro en el origen. Es una solución general implícita de esa ecuación. Entonces podemos decir esto también, que el lado izquierdo, este es el lado izquierdo de esta ecuación, corresponde con la diferencial total de esta curva de nivel, que es esta circunferencia, este conjunto de circunferencias. Yo aplico la diferencial total de esta y obtengo este lado de izquierdo. Bueno, con esta idea vamos a dar la definición de una ecuación diferencial exacta, la definición. Entonces, ¿qué vamos a decir? La ecuación diferencial, esta ecuación diferencial que está aquí, m de x de y, vamos a decir que es exacta si el lado izquierdo, este lado que está aquí,
de la ecuación 1 corresponde con la diferencial exacta o total de una curva de nivel. Es decir, esto será exacta si existe una curva de nivel tal que al hallar la diferencial total, entonces esa diferencial total corresponde con el lado izquierdo de esta ecuación diferencial. Corresponde con esto. Es decir, de aquí entonces, ¿qué se deduce? Que la diferencial total de esta función, que es esta, debe corresponder con este lado izquierdo de la ecuación que tenemos acá. Por tanto, va a ser exacta si esta m es igual a la derivada parcial de f respecto a x y esta n es igual a la derivada parcial de f respecto a y. Entonces debe cumplir esto. Entonces, en una ecuación es exacta si para alguna función f yo voy a tener que m es igual a la derivada de f respecto a x, la derivada parcial, y n igual a la derivada parcial de f respecto a y. Esa sería la definición de una ecuación diferencial exacta. Es decir, ella es exacta si este lado que está aquí, izquierdo, corresponde con la diferencial total de una curva de nivel. Quiere decir que cuando yo calcule la diferencial total, como esta, voy a obtener esta función que está aquí, este lado izquierdo que está acá. Bien. Esta definición pues no ayuda mucho para efecto de identificarla, porque a mí lo que me van a dar es la ecuación y cómo yo sé. En cambio, este teorema que tenemos acá es de mucha ayuda, que vamos a enunciarlo aquí. La ecuación esta que tenemos aquí, 1, es exacta si solo si se cumple esto. Mire, yo cojo esta m que está aquí, m, la derivo contrario al diferencial de x, que sería de y, y esta n la derivo contrario a este diferencial que sería de x, aquí sería de x porque es contrario a este. Y entonces si esto me da igual, yo digo que es exacta. Claro está, hay que pedirles a estas derivadas parciales de m, que tenga derivadas parciales que sean continuas en una región R del plano, para que esto ocurra. Si se cumple eso, es exacta. Entonces, este teorema es de fundamental ayuda, mucho más que la definición. Esta es la definición, pero uno se apoya en este teorema. Va a derivar esta m contrario al diferencial de x, sería respecto a y la n contrario al diferencial de y, que sería respecto a x. Si se da esta igualdad, entonces es exacta. Ahora bien, bueno, ¿y por qué se da esa igualdad? Exploremos un poco por qué se ocurre esto. Entonces, mire esto. Bueno, esto es una notación también. Yo puedo escribir la derivada parcial de m respecto a y como m sub y la derivada parcial de n respecto a x como n sub x. Observe que si la ecuación 1, o sea, esta que está aquí, es exacta, entonces, ¿qué ocurre? Ocurren estas dos cosas que están aquí, que ya habíamos mencionado. Esta m debe ser igual a la derivada de f respecto a x, de alguna función f respecto a x, y la derivada de f respecto a y. ¿Por qué ocurre esta igualdad? Esta igualdad que ocurre por esto, mire. Si usted deriva esta función respecto a y, es decir, que aquí iría una y respecto a y, mire lo que ocurre. Voy a tener una derivada mixta. Sí, mire, a esta la voy a derivar respecto a y, mire. Entonces sería segunda derivada de parcial de f respecto a y, y entonces tengo esta expresión. A esta la derivo respecto a y. Esta m la debo derivar respecto a y, o sea que tengo derivada de m respecto a y igual a m sub y. Ya hemos notado así esta forma, m sub y. Ok, bien. No hay problema, hemos dicho que la derivada parcial de m respecto a y es continua. Ahora bien, si esta derivada parcial de f respecto a y la derivo respecto a x, tengo una derivada mixta, es decir, a esta la voy a derivar respecto a x. Entonces aquí sería segunda derivada parcial de f respecto a x. Mire que esto está respecto a y, ahora la derivo parcialmente respecto a x. Y quiere decir que esta n la derivo parcialmente respecto a x y esto es n de x. Bien, por un teorema del cálculo vectorial, que es el teorema de Clairaut, afirma que si estas derivadas son continuas, estas derivadas que están aquí son continuas, lo que quiere decir que estas derivadas que están aquí son continuas,
Entonces, ¿qué ocurre? Que se da esta igualdad que está aquí. Se va a dar esta igualdad que tenemos acá. La igualdad de estas dos, es decir, que la derivada parcial de m respecto a y es igual a la derivada parcial de n respecto a y, y se da esta igualdad. Así que las derivadas mixtas son iguales. Ok. Entonces vamos a ver el método de solución. Veamos el método de solución. Vamos a mirar aquí, a ver. Acá, a ver. Solución de una ecuación diferencial exacta. Vamos a hablar de un método, el método 1 de esta ecuación diferencial. Entonces tengo esto. Paso 1. Lo que hacemos es, mostremos que es exacta con esta condición. Vamos a mostrar que la derivada de m respecto a y es igual a la derivada de n respecto a x. Y el paso 2 sería, una vez que se haga esto, entonces lo que hacemos es, como esa ecuación ya hemos verificado que es exacta, van a ocurrir dos situaciones. ¿Cuáles son las dos situaciones? Una, que la derivada de f respecto a x es igual a m y la derivada de f respecto a y es igual a n. Estas dos situaciones ocurren. Tenemos dos opciones, podemos tomar A o B. O sea, tengo la opción A o la opción B. Si usted toma la opción A, esta que está aquí, vamos a tomar esta opción. Entonces tengo esto, derivada parcial de f respecto a x, y esto me sugiere que yo deseo recuperar la f, porque es la que me interesa, entonces debo integrar respecto a x. Ahora, tomando esta sería esta. Entonces, ¿qué pasaría aquí? Vamos a integrar respecto a x. Es decir, que de este lado integro respecto a x y del otro lado respecto a x. Cuando yo integro aquí respecto a x, vamos a considerar que y es constante. Entonces, de este lado recupero a f, de este lado me queda la integral, pero como vamos a considerar que la y es constante, entonces debemos colocar una constante, pero una constante en términos de y, porque estamos suponiendo que y es constante. Vamos a llamar esto c. Ahora bien, observe que utilicé la opción A. Si hubiese utilizado la opción B, entonces debo integrar respecto a y. Y la constante iría en términos de x. Bueno, dicho eso, mire que utilizamos esta condición, la condición A. No utilicé la B. Sin embargo, observe que ahora, ¿cómo utilizaría uno la B haciendo esto? Si yo a esta función que está aquí, f, la derivo respecto a y, mire acá, estoy señalándole aquí. Si esta f la derivo respecto a y, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Esta f la derivo respecto a y parcialmente. Entonces aquí quedaría derivada parcial de f respecto a y igual derivada parcial de esta integral respecto a y de x. Mire que no podemos recuperar el integrando porque estoy derivando contrario a este diferencial de x. Y de este lado debe de quedar entonces, aquí debe quedar, escribámoslo aquí, una plumita aquí, aquí debe ser más. Debe quedar más c' de y. Bien, entonces, observe que estas dos expresiones, esta derivada parcial de f respecto a x es igual a esta, mire, son iguales. Derivada parcial de f respecto a y, derivada parcial de f respecto a y. Yo puedo igualar esta b con esta d. Estas dos expresiones las podemos igualar. ¿Qué pasa si las igualamos? D y b. Voy a igualar esto, mire que aquí está, lo igualo con esta n. A mí me interesa es encontrar, aquí debe ser más, aquí colocamos más, y entonces, si colocamos más aquí, entonces podemos, de esta ecuación lo que hacemos es, despejamos c', es decir, usted puede despejar aquí c', y entonces el procedimiento, estamos hablando de forma general, después llevamos con un ejemplo particular. Usted lo que hace aquí es, de esta ecuación despejamos c' de y. ¿Cómo se despeja? Este término pasaría a restar, que haría n menos este término. Y después que ya despejó c' de y, ¿qué va a hacer? Va a integrar. Si tengo c', lo integro y recupero c en función de y. Y una vez que yo encuentre este c de y, lo reemplazo ¿dónde? En esta c que está aquí.
y ya tengo la expresión, es decir, la constante c de y la reemplazamos ¿dónde? Aquí en esta ecuación c. Esto lo vamos a ver ahorita con un ejemplo en particular, lo reemplazo aquí. Pero después tengo que tener en cuenta que esta función debe ser una curva de nivel. Entonces, esta f de x debe ser una curva de nivel, la igualo a una constante. Y esta es la solución. Esta sería la solución de esa ecuación diferencial. Bien, esta sería la solución. Ok, vamos con un ejemplo muy particular para ejemplificar esta forma general del método. Entonces, vamos con esta vez. El ejemplo es este. Me dan esta ecuación diferencial que tengo acá. Aquí está un m y aquí está un n. Un m y un n. Entonces, tengo lo siguiente. Paso 1. Mostremos que es exacta. Con la condición, ¿qué condición? Bueno, la condición para que sea exacta es que esta derivada, vamos a escribirlo por acá, ¿cuál es la condición para que sea exacta? Será exacta si yo derivo esta m contrario al diferencial de x, es decir, respecto a y. Y esta n la derivo contrario al diferencial de y, que sería respecto a x. Entonces, siendo así, ya tenemos entonces la m, hemos identificado m y n. Esto lo voy a derivar parcialmente respecto a y. Si derivo parcialmente respecto a y, este término es 0 y la derivada de y es 1, me queda 4x. O sea que aquí queda 4x. Voy a derivar parcialmente esta n, pero respecto a x. Esto sería 0 porque estoy derivando respecto a x. Y esta derivada da 4x. Entonces observe que estos términos me dan iguales, por lo tanto es exacta. Como es exacta, ya verificamos, ocurren dos situaciones. ¿Qué situaciones ocurre? Hombre, que la derivada de f respecto a x es igual a esta función que se llama m. O sea que esta función que se llama aquí, aquí que se llama m, esta sería la m, y la derivada y la otra opción es que la derivada parcial de f respecto a x debe ser la n. Si es exacta, ocurre esto. Mire que esta es n. Vamos a ver que es cierto, lo señalamos por acá. Esta es la n. Ok, tengo dos opciones. Puedo partir de este lado o partir de este lado. Voy a partir de la opción A. Si parto de la opción A, podemos tomar dos opciones, pero si tomamos la opción A, entonces queda esto. La derivada parcial de f respecto a x es igual a 3x a la 2 más 4xy. Este lo vamos a integrar respecto a x, porque queremos recuperar a esta f. Entonces, si lo hacemos, mire, voy a integrar en ambos lados. De este lado, mire que esta derivada parcial de f respecto a x de x, estamos integrando, recuperamos a f, y va a pasar esto, mire. Me salen dos integrales en el lado derecho. Este 3 por ser constante sale en la integral. 4y, como estoy integrando respecto a x, sale de la integral y queda x de x. La integral de x a la 2 es x a la 3 sobre 3, se cancela el 3 y le queda x a la 3. Aquí la integral de x es x a la 2 sobre 2. Este 4 lo divido entre 2 y me queda 2y x a la 2 más una constante c de y. Ok. Todo termina si yo me consigo esta c que está aquí, c de y. ¿Por qué coloqué una c de y? Porque estoy considerando a y como constante y por lo tanto hay que escribir una constante en términos de y. Si hubiese tomado la opción esta, derivada parcial de f respecto a y, tengo que integrar respecto a y la constante iría en términos de x en este caso. Bien, ahora vamos a derivar, ahora bien, voy a derivar a esta expresión respecto a y, es decir, acá tengo esta opción que no la tomé, pero ahora voy a voy a derivar esta f la voy a derivar respecto a y. Ok, entonces, cuando yo derivo esta f respecto a y, como este no tiene y, esto debe ser 0. Y la derivada de esta y es un 1, quedaría 2x a la 2. Y la derivada de c es c' respecto a y es c'. He derivado a esta f respecto a y. Mire que tomé la primera opción fue derivada de f respecto a x. Integré y obtuve la f. Ahora
derivo respecto a y, es decir, respecto a la opción que no tomé, que sería esta. Entonces llamo la atención sobre lo siguiente. Mire esta derivada que hice aquí, esta, y compárela con esta b. Son iguales, mire que son iguales. O sea, que usted puede igualar estas dos. A b y a d lo puede igualar. Si lo igualamos, entonces, igualo d y b. Quiere decir que esta parte 2x a la 2 más c' de y es igual a n, que es 2x a la 2 más 2y a la 2. Y lo igualamos, mire. De aquí vamos a despejar a c' de y, que era lo que decíamos en el método general. C' de y lo despejamos. Puede ya decir usted que este 2x a la 2 se puede simplificar y le queda 2y a la 2. Se le queda aquí este c', 2y a la 2. Podemos integrar esto. Cuando integramos, vamos a recuperar a c de y, integrando respecto a y, claro está. Entonces el 2 sale por ser constante y voy a hacer esta integral. Esta integral es ya la 3 sobre 3. O sea que aquí quedaría ya la 3 sobre 3. Cuando uno integra, uno coloca una constante. Sin embargo, vamos a asumir que esa constante es 0. Si coloca una constante no hay problema porque al final como la solución que es esta que está aquí, esto va a ser una curva de nivel, es decir que hay que igualarla a 0. Esa constante que yo coloque aquí la absorbe esta otra constante de la curva de nivel. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a reemplazar esta c de y en c, aquí en esta función. Entonces si lo reemplazamos en c, tengo esto, mire que reemplacé. Pero esto no es la solución. Esto significa es que el diferencial total de esta función coincide con esto que está aquí. Si usted aplica diferencial total a esta expresión, obtiene esta expresión, pero no igual a 0. ¿Cuál es la solución? Debemos de igualar a 0, a una c aquí, para que esto sea una curva de nivel, y así decir, mire, ya lo igualé a 0. Esta curva de nivel es solución de esta ecuación diferencial. Esta curva de nivel, siempre las soluciones de una ecuación diferencial exacta van a ser una curva de nivel. Y bueno, esto resumen el método, o sea, es un caso particular del método general que vimos.